las normas que dirigen nuestra vida, nuestro comportamiento humano frente a las personas a las que nosotros nos dirigimos, a la sociedad o a la comunidad. En cuanto a la moral, podría decirles que es el conjunto de costumbres, de normas que tienen que ver mucho con nuestros principios y que nos sirven para poder de alguna manera juzgar el comportamiento del ser humano en cuanto al bien y al mal. Considero dos puntos importantes. La primera, insistir en una educación basada en valores, en principios, no solamente en nuestras escuelas, sino también en los colegios y en las universidades. Que nuestra educación pueda basarse en los valores que nuestra sociedad ha ido perdiendo. Y el segundo punto es que como profesionales que trabajamos directamente con las personas, que tenemos contacto con las personas, que tenemos contacto con la sociedad, podamos ser conscientes de que como profesionales tenemos la responsabilidad y la capacidad de poder influenciar de manera positiva en otras personas y por lo tanto también en nuestra sociedad, demostrando que trabajando con principios y con valores se puede lograr muchas cosas aún en medio de una sociedad que está llena de corrupción y de inmoralidad. Tanto la ética como la moral están muy relacionados con el comportamiento de las personas. Claro, se dan en diferentes estamentos, ¿no? Principalmente la ética está sobre un estamento del comportamiento que necesariamente se da dentro de las instituciones donde podemos desarrollarnos profesionalmente, que también lógicamente jala la moral, porque sin moral no hay ética, porque nuestro cumplimiento como profesionales tiene que desarrollarse en base a lo que es ética y moral. Ahora, concluimos con que la ética tiene que ser a nivel del comportamiento humano dentro de un ámbito social que lo formaliza, lo prevalece la moral. Como se decía en un comienzo, es un comportamiento. Y nuestro país está sufriendo lógicamente un alto índice de inmoralidad y corrupción. Lamentablemente eso se ha venido desarrollando a nivel de toda la historia del país. Somos un país sin ética y muchas veces sin moral, porque la falta de ética y moralidad se da desde lo más pequeño, desde un policía que muchas veces nosotros como conductores estamos acostumbrados a coimearles. ¿Qué significa eso? Que no hay ética, que eso está metido muy dentro de nosotros como un sistema de costumbre. Y la costumbre muchas veces se viene a hacer ley, como llamamos, ¿no? Una jurisprudencia que viene a llevarse desde antaños. Lamentablemente nuestro país ha llegado ya a un nivel ya donde ya explosionó todo sobre el tema de inmoralidades, sobre el tema de corrupción. Lamentablemente pues el dinero trae corrupción. Si no hay una buena moralidad, un buen desarrollo moral que debe partir de los hogares, lógicamente vamos a terminar como estamos ahora. Los hogares deben ser bombardeados con principios básicos e importantes que para muchos en la actualidad no le dan la importancia que realmente tiene. Todo lo que reflejamos en la calle es lo que somos, lo que sacamos de nuestros hogares. Para nosotros, para poder dar una solución, lógicamente, desde ahora, mejorar el nivel de hogares mejor formados, donde los padres son los primeros maestros. Y lógicamente, en segundo lugar, la educación. Educación que se debe basar en principios morales y éticos muy altos. Nada más será la mejor solución, pero eso va a ser un desarrollo que se va a dar a través del tiempo, por generaciones, así como se ha venido denigrando el comportamiento moral de las personas en la actualidad, podemos ir mejorándolo a través del tiempo, hasta llegar a un nivel en que tengamos una sociedad
muy moralista, una sociedad como muchos quisiéramos tener, que donde impede de repente la corrección y no haya la corrupción. La ética son las normas con las que se rige la sociedad, son normas generales con que se debe establecer una jerarquía social para poder cumplir en paz. Y la moral ya es de forma más individual, son los valores, principios de cada uno ejerce en su vida. Creo que hoy en día nuestra sociedad y sobre todo nuestro gobierno está en un auge de corrupción total. Creo que todos los días se ven las noticias, tantos casos de corrupción como de Odebrecht, los casos de los jueces. Y es muy triste porque todo ello empieza desde la jerarquía más alta, que son los gobernantes, y se puede ver hasta en las pequeñas empresas donde también se refleja esa corrupción, esta falta de moral, esta falta de principios. Creo que nuestra sociedad está muy, pero muy degradada, sobre todo creo que en nuestro país y que también sea como sea a nivel mundial, y eso es lo que nos puede influenciar hasta a nivel personal. Bueno, como anteriormente decía, la sociedad está llena de corrupción, llena de inmoralidades, así que uno de los mayores grupos de impacto serían a los niños, se podría decir, a los que todavía se están formando, a los que se están educando. Sería trabajar como en el área educativa, formar valores, principios, y a la vez también trabajar con los padres, porque la educación puede dar a los hijos estos valores en los colegios, pero si los papás no los refuerzan en los hogares, no va a servir de nada. Así que creo que sería empezar con la educación y también la educación para los papás. Para mí, la ética es conjunto de normas o valores morales que tiene cada persona, mientras que la moral es el conjunto de valores formados por la sociedad. Es decir, que una persona se puede comportar éticamente en cualquier espacio-tiempo, pero la moral obedece a cada sociedad en espacio-tiempo. No es lo mismo hablar de la moral o los valores morales que tenían la República, por ejemplo, en los años 1700, 1800, que los actuales, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes. Actualmente vivimos en una sociedad llena de corrupción debido a la poca moral que tienen las personas. El conjunto de valores morales que no han sido, o que probablemente han sido inculcados en casa o no, pero que posteriormente se han malversado en la sociedad por el día a día, el cotidiano. Desde los policías que aceptan coimas hasta el alcalde que acepta dar constancias de posesión en sitios donde no debería, ¿no? Como el caso de Chosica y demás. Todo ello conlleva a que siempre, de una u otra manera, estemos inmersos en ese mundo de corrupción. Siempre una u otra persona, por más moral que sea, va a estar inmersa. La forma de tratar de manejar esta corrupción es desde la educación a nuestros niños. La corrupción es endémica en el Perú. Llegó con los españoles hace ya 200 años. A la fecha, estos valores han sido trastocados. Me parece la única forma de poder combatir la corrupción es desde casa, en principio. Primero con nuestros hijos enseñándoles valores, posteriormente en el colegio enseñándoles también valores o reforzando estos valores en su día a día. Y ya en la universidad, si bien nosotros tenemos un curso de ética y moral, este debería ser
dada la situación en la que nos encontramos, un curso de fondo que participe al menos o que acompañe ciclo a ciclo en toda la carrera, dado la coyuntura que tenemos. Posteriormente, ya en nuestra vida laboral, yo creo que con toda esta enseñanza de nuestra juventud para la culminación de nuestra época universitaria, va a ser mucho más complicado de que los actos de corrupción se den. Igual va a haber, pero va a ser más complicado. Sumado al Estado, bajo las políticas que ya tiene de anticorrupción, se va haciendo mucho más complicado que la gente cometa estos actos de corrupción, dado que ahora justamente tienen una cámara. Ahora cualquiera puede grabar un acto de corrupción, ahora cualquiera también puede señalarlo. Nosotros desde ya como ciudadanos podemos utilizar estas herramientas para poder dar a luz estos actos de corrupción. Creo que con eso podría al menos no acabarse, pero sí menguar. Para mí la ética es un conjunto de conocimientos que derivan nuestra conducta humana y la moral son aptitudes que nosotros tenemos o lo fomentamos día a día. Con respecto a esa pregunta, yo creo que con todo lo que se está viendo en las noticias y todo lo que está saliendo en los periódicos, cada político o ministro que esté entrando al poder de nuestro país no llega a laborar por beneficios de todos en nuestro país, sino que solo piensan en sí mismos, ¿no? Y con respecto a la moral de la sociedad, en estos tiempos y momentos que se están viendo sobre marchas de igualdad de género, tal vez ellos lo ven como algo normal y para ellos, y tal vez nosotros no lo vemos así. Ellos, cada uno es libre de pensar como quiere, pero nosotros también, para nosotros no es normal, ¿no? Con respecto a la última pregunta, pues creo que desde pequeños debemos inculcar en todos nosotros la honradez. En toda institución también se debe enseñar eso, tanto profesores y como los mismos alumnos, ¿no? Transmitirnos eso entre los compañeros, para así en un futuro no tener políticos como lo vemos ahora. De normas establecidas por la sociedad, más que nada en el ámbito profesional. Por ejemplo, hay un código de ética para los psicólogos, para los médicos. En el caso, por ejemplo, de la juramentación hipocrática de los médicos, por ejemplo, para mí yo lo tomo eso como ética, ¿no? Es un conjunto de normas establecidas por la sociedad. Los profesionales se han olvidado de la ética, han dejado de lado su ética profesional en primer lugar, y como personas también no tienen valores, no tienen principios y actúan en base solamente a su beneficio, dejando de lado el beneficio común, ¿no? Que es para eso que ellos están trabajando. Y bueno, con respecto a la inmoralidad de nuestra sociedad, ya hay mucha corrupción, se ha corrompido mucho la juventud y la niñez en sí.
está corrompido. Entonces, si las familias no enseñan a sus hijos buenos valores o principios, entonces ¿qué se puede esperar del resto de las personas, ¿no? ¿Qué se puede esperar de la juventud? ¿Qué se puede esperar de los jóvenes? Entonces, bueno, uno de estos de que, como dice la Biblia, ¿no? A veces es importante lo que Dios dice. Si Dios lo dijo, es por algo. No todo lo que es permitido es bueno. Lo que hoy para el hombre es bueno, mañana no lo será. Y eso también pienso que aplica con la ideología de género, porque lo que para el hombre fue bueno ayer ya no es bueno hoy. Y si nos dejamos llevar solamente por lo que creemos, por lo que pensamos, conforme van pasando los años, vamos a ser más liberales. Si no tenemos principios, la ideología de género, por ejemplo, ¿no? Que dice que las personas pueden ser lo que ellos piensen que son. O sea, si son hombres, ellos pueden pensar que son mujeres y si se sienten mujeres, lo pueden hacer. Cosa que está permitido, pero no está bien. Entonces, si seguimos avanzando en ese rumbo y no nos detenemos a pensar, más adelante, ¿qué otras cosas podrán venir? No lo sabemos y seguro que lo vamos a ver normal. Porque antaño no era normal pensar así, ¿no? O sea, como que no nos importa nuestro cuerpo, sino lo que pensemos. Y dejamos de lado el hecho de cuidarnos tanto emocionalmente como físicamente. Y pienso que esto también viene desde el hogar. Puede ayudar es el fortalecimiento de las familias. Y con respecto a la corrupción, que hayan leyes más estrictas, ¿no? Y que en nuestro país, con respecto a eso, pueda ser un poco más firme. Porque se ven muchos casos de corrupción que quedan impunes. Entonces, si nuestras leyes fueran un poco más firmes y se hiciera caso al principio, y si no hubiera mucha coima, porque hay muchos corruptos, entonces habría mejoras, nuestro país mejoraría. Y con respecto a la inmoralidad, también eso, que las familias pueden ser más fortalecidas, que puede haber mucho más orientación para ellos. Bueno, la ética es el conjunto de normas que te dan un estilo de vida, que son aquellos que definen el comportamiento de una persona. Y la moralidad es un estilo de vida o un medio de convivencia con las personas que te ayudan a ayudar a la gente o a actuar de una forma positiva. Bueno, la moralidad, viéndolo desde diferentes puntos, creo que uno de los temas más conocidos es la política actualmente, que lamentablemente está dejando mucho que hablar. Yo creo que ahí debería tenerse mucho cuidado con el tipo de moralidad. También tiene que ver mucho la ética, que las personas están reflejando, los políticos están reflejando al país. Eso de ahí deberíamos considerarlo con mucho cuidado, porque sea como sea, eso va a influir en la población peruana. Y con lo mismo podríamos decir en la iglesia, ¿no? En la iglesia mucha de la ética y la moral que nosotros copiamos también viene de nuestros líderes, de nuestros dirigentes, y también deberíamos como tales tener una buena ética y moral. Como teólogo no puedo responder otra cosa que poder estar a los pies de Dios. Una persona que teme a Dios, que es respetuosa de Dios, entonces va a ser ética y moralmente correcta. Con respecto a la situación actual, con respecto de los actos éticos que está pasando,
Creo que es bueno que se esté destapando estas cosas que están pasando y que se castigue a esas personas, ¿no? De cierta forma, pero siempre creo yo que debería haber investigaciones previas, ¿no? Y que realmente determinen, sin adelantarse, creo yo que a ver un tema de que tener que privarlo primero a la persona mientras se investiga, ¿no? Con respecto a lo que se debería hacer, creo que que debería empezarse desde la niñez, ¿no? Creo que muchos de los valores que debería darse dentro del hogar, y eso empieza por casa, ¿no? Creo que ahí mucho tiene que ver y de todas maneras debería haber un tema de fiscalización permanente para poder evitar que se lleguen hasta esas alturas, ¿no? Actualmente nuestro país está pasando por una serie de crisis de valores, de ética, donde vemos, ¿no?, jueces, magistrados, políticos de nuestro ámbito nacional envueltos en temas muy turbios, de corrupción, de dinero ilícito, ¿no? ¿Cómo poder revertir esta situación? Esta situación lo podemos revertir con las enseñanzas que damos en la casa a nuestros hijos, a los niños en los colegios. ¿Cómo podemos también revertir eso, ¿no? Pagando o remunerando mejor a los maestros en las escuelas para que puedan impartir una serie de valores que se están perdiendo cada día, y eso es necesario poder revertirlo para poder tener un país muy por encima de los países sudamericanos, ¿no? Y ser el ejemplo en valores, en ayuda al prójimo.